Vamos a dar ya paso a la mesa redonda. No voy a perder el tiempo en presentaciones. Entre Marga, Carmela y Jorge, vamos a terminar un poco con una mesa redonda, discusión para concluir un poco pues, el curso y que preguntéis lo que queráis y si cada uno de los ponentes queréis hacer una breve introducción, Marga desde la posición de educación, Carmela desde la posición de educación, Marga desde, de lo que ya sabemos, el género, perspectiva de género, y Jorge desde la traumaterapia. Vale. Yo creo que con esto se me oye, ¿no? Sí. Sí, pues bien. Yo, como el doctor Barudi ha dicho que todo el aprendizaje que vaya acompañado, ¿verdad?, de imagen y audiovisual se llega mejor, pues ya voy a utilizar un poco. Al llegar. Podéis imaginar las ganas que le pueden entrar, ¿no?, de acceder, y el estado en el que va a estar el resto del día, y entre clase y clase cada vez que escuche lo que para él es una sirena de guerra, ¿no? Quería empezar así, con esta pequeña subida de cortisol, me permitís, voy a intentar bajarlo, ¿no? La presentación... Bienvenidos, aquí no vais a fracasar, era la frase que oía a la entrada de la escuela de Marva Collins, una maestra afroamericana que fundó una escuela muy innovadora entonces. Ella nació en 1936 y en Chicago atendía a niños desfavorecidos desde una filosofía de apego, de promover la autoconfianza, el autocuidado, la autorregulación. Y consiguió que estos niños salieran adelante y pudieran estudiar y tener unas vidas mucho más felices. Si nuestra escuela, en vez de ser un sitio estresante, fuera un lugar que nos recibiera así, he elegido esta foto, que es un colegio real que existe en Santander, que es el Colegio Vital Alsar, que ha tenido una intervención artística de Okuda, quizá os suene, y ha transformado completamente el aspecto exterior de la escuela. En esa escuela, que es de primaria, yo no os puedo hablar del proyecto, pero hay un proyecto que se llama A Volar, no lo conozco en profundidad, sí que es un proyecto innovador que también se demuestra en el exterior de la escuela, como veis, ¿no? Yo os voy a hablar un poco más en general, de una manera rápida, una visión así un poco a vista de dron de lo que el sistema educativo nos ha ofrecido hasta ahora, y desde luego yo sí creo que está en vías de mejora, pero todavía nos puede ofrecer mucho, ¿no? Si la escuela fuese una fuente de satisfacción y red de apoyo, ¿no?, y no esa escuela factoría que desde la revolución industrial junta a niños de las mismas edades, en el mismo lugar, a la misma hora, para dar los mismos contenidos, y que los examina a todos con la misma prueba, ¿no? Esa escuela donde el examen es el control de calidad, el docente es una pieza más del sistema de producción, y donde se generan bolsas de marginados y muchísima infelicidad. Mirad, este es el colegio antes de la intervención artística, porque podáis comparar un poquito. Bien.
Sí que el concepto de atención a la diversidad, que hasta ahora aparecía en las leyes como medida y que ya parece que en la LOMLOE es uno de los principios, o no parece, es uno de los principios que conforman la ley, pues dice que es necesario atender y dar respuesta a todas las necesidades del alumnado, sean las que sean, ¿verdad? Y atenderlas con los apoyos y las medidas que resulten oportunas. Bueno, os he puesto aquí un pequeñísimo estudio que hicimos en el aula hospitalaria, porque el aula hospitalaria al final se nutre, lógicamente, de alumnado de los centros educativos. Y porque veáis un poquito, son solamente 5 meses lo que hicimos el estudio antes y después de la pandemia, en qué medida veis cómo en el curso 21-22 incrementaron los ingresos de larga estancia en salud mental, casi todos trastornos de conducta alimentaria o intentos autolíticos. Y claro, todo esto viene de los centros educativos, todo esto está en los centros educativos. Bueno, creo que había otra manera mejor de pasar, ¿no? Pero bueno, conceptos que seguramente todos conocéis, pero que rápidamente revisamos, ¿no? La diferencia entre equidad e igualdad. No todo el mundo necesita los mismos apoyos. Si no el mando, no, sí, vale. O la diferencia entre integración e inclusión. Un pasito más allá de la inclusión, tendríamos ya que hablar simplemente de convivencia, que sería lo ideal. Gracias, Inés. Bueno, en los centros educativos hay un plan de atención a la diversidad, el PAD, hay un plan de atención tutorial, el PAT, ¿vale? Se tienen en cuenta las personas altamente sensibles, PAS, y bueno, yo no he podido evitar el juego de palabras, ¿no? PAD, PAT, PAS, PAZ, ¿no? Entre las muchas competencias por las que se trabaja día a día en los centros están 2 fundamentales, ¿no? La de saber ser, ¿no? Y sobre todo en aquel alumnado que presenta una imagen social negativa, y la de saber convivir, siempre empoderando a los más vulnerables. Yo añadiría también, creo que fue Arantxa la que nos hablaba ayer, de aprender a desaprender, ¿no? O saber desaprender, que también me parece muy interesante. Bueno, ¿y si el aula fuese un lugar seguro basado en el buen trato? Fijaos, este concepto de aula tribal, de un autor, un psicólogo americano, Cozzolino, lo he estudiado a través de Marrodán, también especialista en vínculo, pues propone crear pequeñas comunidades donde los miembros co-construyan narrativas. Ayer hablaba Marga de no perder el hilo, ¿no? Y hablaba Arantxa también, o Mada, perdón, de volver a reconstruir historias, reescribir, resignificar las historias de todos, y también de lo que es el grupo, ¿no? El grupo que en el aula tribal va a tener objetivos de éxito común, ¿no? El individualismo que impregna la sociedad, creo que desde las aulas lo podemos combatir, ¿no? El nuevo concepto, que no sé si habéis oído hablar, de competir, ¿no? Una nueva palabra interesante para investigar, ¿no? ¿Por qué? Porque además en esa tribu se va a crear una integración de redes neuronales que van a funcionar juntas, ¿no? Y nadie piensa mejor que todos juntos, ¿no? Bueno, aquí daría para mucho esto, lo paso un poco rápido para no enrollarme. El docente que tantas veces pues necesita un poco de refuerzo, porque la tarea no es muy fácil, ¿no? Se le exigen muchas cosas. Bueno, la cita de Cirulic no os la voy a leer porque he estado presente durante todo el congreso, ¿verdad? Pero bueno, sí he señalado esas 2 palabras, el encuentro significativo, ¿no? Ese alumno que te encuentras después de muchos años y que no sabías que, pues había sido una influencia positiva para él, ¿no? Y luego te lo encuentras y resulta que pues se para contigo, te sonríe o recuerda, ¿no? De qué manera pues se sintió querido en tu aula. O me ha pasado en la cafetería del hospital, por ejemplo, ¿no? Me he encontrado con uno de mis antiguos alumnos, ¿no? Y que tu exalumno cuando llegues te diga que no te falte de nada, pues quizás sea una buena señal, ¿no? Bueno, importante la adaptabilidad al contexto, la empatía, las habilidades relacionales, la creatividad, como no, la afectividad en el trabajo, un trabajo impregnado de afectividad, y el equilibrio emocional. Nos tenemos que cuidar. Muchas veces los docentes nos sentimos así cuando atendemos a la diversidad. Cuando estás dándole a un plato se te está cayendo el otro. En esas aulas masificadas, ¿verdad? Donde pues no es fácil
atender a todos. Bueno, y quería hacer un poquito hincapié en esa visión más amplia, ¿no?, que habla de un propósito moral docente, que va mucho más allá del currículo, que va mucho más allá de explicar las oraciones coordinadas adverbiales, ¿verdad? Bueno, una labor que hable más de formar individuos, ¿no?, que de transmitir contenidos. ¿Por qué no vinculamos, lo hablaba antes con Marga, ¿no?, por qué no vinculamos el currículum a la vida? ¿Por qué no cabe el amor? ¿Por qué no cabe el humor, que nos señalaba el maestro Barudi, ¿no? Porque la muerte, nunca hablamos de la muerte en el aula. ¿Por qué? En un curso que hice sobre materiales para alumnado, interesantes, literarios, salió este tema, ¿no? Y bueno, yo proponía que casi, bueno, cayendo un poco en la exageración, que tenía que haber una asignatura que se titulara Muerte, ¿no? Bueno, un poco fuerte. La compañera que tenía al lado, muy salada, que era Inma Noval, me dijo, bueno, mejor suspender, ¿no, Carmela? Bueno, bien, hablar de la muerte y hablar también de las pasiones de nuestro alumnado, ¿por qué no? Hay que darles cabida también, ¿eh? Utilizar sus talentos. Hablamos el otro día con el proyecto Mente, ¿no?, de la cantidad de talentos que podemos sacar a flote y luego ya pues ir introduciendo las habilidades secundarias que queramos que vayan asimilando, ¿no? Bueno, el alumnado TAT, el alumnado por trauma por adversidad temprana, no me voy a detener mucho porque casi esto estaba contenido, ¿no? Bueno, pues es un alumnado con experiencias muy diferentes a las de sus compañeros, con muchas más necesidades y con muchos menos recursos, ¿verdad? Y que suelen presentar problemas de aprendizaje emocionales y también de relación con sus iguales y con los adultos. Lo que viene a continuación lo he sacado de esta guía, Detección de indicios de trauma por adversidad temprana en la escuela, que pues es una guía muy completa. También Marrodán tiene estudios al respecto, ¿eh? Y luego esta otra de trauma y escuela me ha gustado mucho, también os la pongo ahí, y el Index for Inclusión, que aunque ya lleva unos años publicado, es un documento interesantísimo que sirve para evaluar en los centros mediante cuestionarios toda la comunidad educativa en qué medida esa comunidad es inclusiva o no lo es. Bueno, perdón que esto va antes. Vale, bueno, estos alumnos, ya nos ha hablado antes Jorge de ello, ¿no? Suelen presentar hostilidad, de vez en cuando conductas agresivas, dependencia o autonomía exagerada, impulsividad, cero tolerancia a la frustración, problemas de autocontrol. Algunas estrategias, pues, las tenemos en los manuales, no las voy a explicar porque tampoco, bueno, somos algunos docentes aquí, pero no es el fin de la charla, ¿no? Pero bueno, es al fin y al cabo transmitirles seguridad, transmitirles estructura y ayudarles a que se regulen, ¿eh? Y también transmitirles expectativas positivas sobre su trabajo y sobre su persona. Luego os contaré un pequeño experimento o caso, ¿no?, que creo que os puede gustar. Acabo rápidamente, ¿eh? Bueno, en realidad lo que tienen es un desajuste entre lo que parece que pueden hacer y lo que realmente pueden hacer. Por eso es tan difícil a veces entender por qué estos alumnos se están comportando así, ¿eh? Sus funciones ejecutivas están deterioradas, y, bueno, tienen dificultades para todas esas cosas que tenéis ahí, organizar los contenidos, seguir instrucciones, identificar ideas principales. Bien, todo esto pues genera muchos problemas en la escuela. Vale, el profesor puede ayudar de muchas maneras y tenemos materiales para ello, ¿verdad? Me gustaría poner, y ya queda poquito, el foco también en el patio. Alguien definió la clase de una manera que me encanta. Dice, clase, espacio entre recreos. Importante, el recreo, todo lo que pasa en recreo. Todo lo que pasa en el recreo, que muchas veces los docentes ni nos enteramos, ¿no? Normalmente nuestros alumnos TAT o están solos o van a estar apartados o jugando con niños más pequeños, ¿verdad? Porque su edad madurativa, ya nos has dicho antes, que es menor de la cronológica, ¿no? Bueno, tienen además problemas para aceptar las reglas de un juego y para perder también. Bueno. El bullying, que tampoco me voy a detener, todos sabemos la triste realidad del bullying, y sí que, bueno, os quería dar esta referencia, por si la queréis ver en internet, es el testimonio de María Manonelles, que es una chica con trastorno límite de personalidad, que tiene un libro ilustrado que se titula Duermo mucho y cuenta su estancia en el psiquiátrico. Y bueno, pues aparte de talento artístico,
hace una ponencia muy honesta y porque además está muy acelerada dando la ponencia, pero creo que consigue transmitir lo que supuso para ella el bullying, ¿no? Lo tenéis en internet, ¿eh? Vale. En esta guía que os comento tenemos aquí soluciones para todos los tipos de alteraciones del desarrollo comunicativo, social, afectivo, etc. Vale. Los niños y niñas que han sufrido trauma por adversidad temprana no son niños problemáticos, sino niños con problemas. Y ahora, para acabar, os quería contar algunos casos que yo he vivido como docente, ¿no? Esta frase es de una alumna colombiana que llegó con el curso empezado y que desde el aula de interculturalidad en la que yo he estado muchos años, cuando la visitamos en su centro para trabajar un poquito con el equipo docente y asesorar un poquito, nos dijo: soy una silla vacía en el aula, soy una silla vacía. De hecho, incluso el día que llegó no tenía ni silla puesta. Quiero deciros que, no sé, parece como lo mínimo en una acogida, ¿no? Facilitar que haya por lo menos un hueco para la persona que se incorpora, ¿no? Esta sensación, por ejemplo, en el alumnado migrante la tenemos muy a menudo. Esta o toda la contraria, que es el profesor está constantemente preguntándome por Colombia, yo quiero ser como los demás, ¿sabes? Quiero sumarme y no llamar la atención. Bueno, os voy a poner aquí un diálogo un poquito difícil que tuve en el aula con alumnado con medidas judiciales en libertad vigilada, ¿vale? Es un caso un poquito extremo, ¿eh? Teníamos un taller de prensa y íbamos a leer una noticia sobre maltrato animal. Entonces yo les digo: hoy en el taller de prensa vamos a leer una noticia sobre maltrato animal. Mirad en la foto lo que han hecho a este pobre perro. Era una foto bastante fuerte, ¿eh? ¿Qué idea? Hoy le haré yo eso al mío, el muy jodido. Me dice Chuso, son 2 alumnos. Profe, no me creo que quieras tan mal a tu perro, Chuso. ¿Y tú qué piensas, Irwin? A mí me da igual, no me ha pasado a mí. Aquí en motosierra, dice Chuso, podíais dejármela esta tarde. Venga, Chuso, le digo, seguro que le tienes cariño a tu perro y te disgustaría si le pasara algo. Vamos a leer el artículo y así luego podéis pensar si os da igual o no. ¿Lees tú, Irving? Yo no quiero leer nada. Mientras, Chuso se levanta y pone la música sin venir a cuento a todo volumen. Chuso, por favor, apaga eso, siéntate. Sabes que no es el momento. Está bien, si no queréis leer, os lo leo yo, pero estad atentos, es fácil. Anda, venga, no me rayes con el jodido perro ese de mierda. A mí no me sale de los cojones escuchar nada. Este fue mi taller de prensa, ¿no? Bueno, podéis imaginar que el profesorado a veces necesitamos, los niños necesitan más atención y cariño cuando menos lo merecen. Y que los profesores también a veces necesitamos hacer yoga por la tarde. Bueno, el caso de Mamadou, también, y ya acabo con esto, quería contároslo. Este alumno era un menor no acompañado que llegó en patera y se acababa de incorporar a las clases de español. Yo estaba haciendo una tesina fin de máster sobre un programa de enseñanza integral que tenía en cuenta la dimensión afectiva del aprendizaje, y entonces entre los muchos recursos que utilicé de confirmación y refuerzo de la autoestima, utilicé también el test proyectivo de la persona, ¿no? Y les pedí a todos que se dibujaran. Mamadou se dibujó así, ¿eh? Como veis, no había tenido escolarización, también eso se nota, pero al margen de eso, lo que llama la atención son esos brazos cerrados, no tiene boca, esa especie de nube en su frente, ¿verdad? No tiene suelo, ¿eh? Y sinceramente creo que transmite bastante tristeza. Bueno, me ayudaron amigas psicólogas clínicas a hacer el estudio, más pormenorizado y más técnico de lo que os estoy diciendo, pero bueno, yo creo que con que nos quedemos con lo obvio. Bueno, después de unas semanas en las que yo, de una manera intencionada, en mis clases de español, la consigna era dibújate hablando español, tuve comportamientos de confirmación y validación en el aula, es decir, les transmitía sentimientos de confianza, las tareas que les proponía siempre procuraban fomentar, si íbamos a estudiar los adjetivos en español, lo podía hacer mediante el saquito de elogios, que es voy a escribir varios adjetivos del compañero positivos y se los voy a dar, ¿no? Quiero decir, todo estaba atravesado por la dimensión emocional del aprendizaje, ¿no? Y por el fomento de la autoestima, ¿no? Sé que me siento seguro, sé que los demás me aceptan, sé que soy capaz, sé quién soy y sé lo que quiero lograr. Con también tareas de propósito,
qué quiero hacer cuando sea mayor, qué me gustaría estudiar, con qué personajes famosos me identifico. Claro, todo esto obliga a hablar en español, ¿eh? Se les daba previamente el vocabulario y bueno, toda la parte gramatical, lógicamente. Os voy a enseñar ahora el dibujo que después de las semanas de este programa de enseñanza integral hizo Mamadou de sí mismo hablando español, que es este de la derecha. Como veis, su estado de ánimo, su confianza ha cambiado, ¿no? Se ha puesto un suelo muy sólido, se ha puesto 2 plantas enormes a los lados, sus brazos están abiertos, ya tiene boca, y bueno, y tiene una mirada expresiva, ¿no? Bueno, este experimento, la tesina la dirigió Jane Arnold, que es una experta precisamente en la dimensión emocional del aprendizaje, y me dice siempre que a Mamadou lo lleva por todo el mundo, ¿no? Lo lleva por todo el mundo. Y ahora pues ha venido al Escorial, como veis. Bueno, a veces nos ayudamos con materiales. Ayer dijo Arantxa una cosa, hablando de los libros de texto, que también han estado muy sacralizados, un poquito menos, pero lo ha sustituido el ordenador. Nos decía Arantxa, los libros de texto son binarios, por ejemplo, ¿no? Mucho que cambiar. Pero bueno, aquí estoy ya más bien con materiales que utilizan la biblioterapia o los remedios literarios y la cineterapia también, ¿no? Pues bueno, hay algunos más infantiles. ¿Por qué los libros infantiles nos pintan unas mamás siempre dulzonas y siempre disponibles? La realidad no es así, ¿eh? He hablado con un amigo que es profesor de literatura infantil y bueno, sí que me habló de Madre Chillona, que esto es un libro delicioso, ¿no? De una mamá pingüina que riña a su niño, que se desintegra y se le va el pico por un lado, el culete por otro, tal y cual, pero luego hay una reconciliación. Bueno, no os voy a hacer mucho spoiler por si lo leéis. Pero bueno, me habló también de este otro libro que yo no lo conozco, Madre Medusa, que también pues presentaba el papel de la madre como bueno, desde un punto de vista más crítico. Y bueno, tenéis ahí otros, El monstruo de los colores, que es un clásico para los pequeños, ¿no? Y ya para los mayores, pues tenemos ahí ese manual de remedios literarios o El duermo mucho de Manonelles. Bueno, y para acabar, ayer decía también Marga que como el volcán uno va acumulando, ¿no? Y también necesita sacar. Yo, bueno, también me gusta escribir, lo hago un poco a rachas y sí que este contacto con niños con el apego tan vulnerado, ¿no? Me inspiró una serie de microrelatos que lo titulé Niños deshabitados, y os voy a leer nada más que uno para acabar, si me permitís, ¿eh? Se titula Cubo y Pana. Dice: con los soles de finales de marzo, mamá se animó a bajar de los altillos las maletas con ropa de verano. Sacó camisetas, gorras, shorts, sandalias, y aferrado a su cubo y su pala, también sacó a mi hermano pequeño, Jaime, que se nos había olvidado. Llovió todo abril y todo mayo. Bueno, y acabo con esta frase, que no sé quién es, la tengo apuntada por ahí, la he buscado en internet, no la encuentro, pero bueno, me parece que resume un poco de qué manera desde la escuela podemos cambiar el mundo, sin creer que seamos supermanes o superwomans, ¿no? Pero tenemos una cantera de niños maravillosos que sacar adelante. Y nada más. Gracias. ¿Me oís? Sí. Se me oye bien, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir, yo no voy a presentar ninguna presentación en PowerPoint. Ya hablé bastante ayer y sí que quería dar las gracias a Jorge Barudi porque es un encuentro y una oportunidad, yo creo, en las cosas que nos ha revelado y que de alguna manera nos empoderan como terapeutas, porque creo que el amor, el asombrarse, el tener esperanza son valores incuestionables en la terapia, sobre todo a las personas que tratamos con pacientes que sufren, yo trato a mujeres muchas veces que llevan una niña dentro, que también ha sufrido y que muchas veces tienen menores a cargo. Y creo que es súper importante, como decía un profesor japonés que tiene un documental maravilloso que se llama Pensando en los demás,
que ayer hubiera querido poner un fragmento, pero no me dio tiempo, que dice: abre tu corazón, cabe tanta gente como tú quieras. Y habla un poco, hace trabajo con niñas y niños de primaria, que es una educación que falta, es en Japón, pero que falta aquí, en este país, sobre la educación afectivo-emocional, de escribir, que es lo que yo hago con las pacientes, que escriben en su cuerpo a través de lesiones o a través de no comer o a través del dolor que sufren y que no pueden poner palabras, a veces por daños muy tempranos, porque ni siquiera han tenido un lenguaje como para construirlo, y hace que escriban lo que sienten y que lo compartan con sus compañeras y compañeros, y cómo todo eso te empodera. Entonces yo solo quiero dar las gracias porque salgo empoderada desde lo que yo considero que es un cambio de paradigma que es necesario en la psiquiatría y en la psicopatología. El incorporar el género, el incorporar el feminismo, que no es otra cosa que la igualdad entre los seres humanos, y cosas que ha dicho Jorge, que yo muchas veces digo, esto lo hago después de 25 años trabajando, pero a veces digo, yo voy a urgencias y me encuentro a una mujer boliviana que tiene a sus 2 hijas que han hecho 2 intentos de suicidio porque vienen de historias de violencia, y la veo después de estar toda la noche trabajando, cuidando a un señor con Alzheimer, y lo que me sale es decir, oye, te invito a un café con leche y a un bocadillo y vamos a la cafetería del hospital. Y no se lo cuento a mis compañeros porque igual no me entienden, pero creo que eso es más terapéutico que el estar ahí preguntándoles sobre sus antecedentes, que digo, ¿qué voy a hacer aquí en urgencias? Esta mujer necesita un café. O a veces cuando te encuentras a un menor, que yo no soy psiquiatra infantil, pero como vienen tantos después de la pandemia, que está en un centro de acogida, que viene porque ha tenido una crisis allí de agitación, o se ha enfadado, ha roto lo que sea, y le veo allí que tiene frío, y lo que me sale es decir, oye, necesitas una manta, quieres un colacao, que es lo que se me ocurre que es lo que necesita en ese momento, y que yo realmente no soy nadie, ni nada, y me siento como una mota, y yo no sé si eso les ayuda en algo, pero todas esas personas a mí me han ayudado al coraje de ser persona y al ser la terapeuta en la que me he convertido, y solo les puedo dar las gracias a todas esas personas que me han acompañado en mi carrera profesional, y a daros las gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí y por darme esta oportunidad de compartir este momento. Gracias. Qué lujazo para mí estar aquí, estamos mujeres, ¿no? Es un lujazo. Y que envidiosos se pueden sentir los otros que no tienen este privilegio, ¿no? Cada uno con lo suyo. La traumaterapia es que hay mucha sintonía con lo que se ha planteado. La traumaterapia, intervenciones traumaterapéuticas, cuando te escuchaba realmente decía, pero oye, eso es intervenciones traumaterapéuticas en la escuela, ¿no? Cuando te escuchaba. Que te leemos, Jorge. ¿Perdón? Que te leemos, claro. Sí, no, pero... Claro, no. estás ahí en la base. Claro, no, pero me pueden leer o pueden leer, pero... No, te leemos y te hacemos caso. Sí, no digo, pero la práctica cotidiana, ¿no? La intervención cotidiana, ¿no? Se plantean esos ejemplos, son lo que digamos van construyendo poquito a poquito, son como, digo yo, como gotas de agua, ¿no? Las gotas de agua, cada uno solo aporta lo que puede, pero son gotas de agua, lo importante es que no se sequen y que no se contaminen, ¿no? Porque esa es la garantía que se van a juntar con otros, que hay 3 gotas de agua que se juntaron, ya son una pocita, ¿no? Y esta pocita tiene menos posibilidades que se seque y por supuesto mucho menos posibilidades de que se contamine. La traumaterapia nace de esta necesidad de buscar una metodología más coherente en relación a las necesidades de las personas que sufren. La presentación me la ahorro de nuevo, ¿no? Está ahí, yo también se las envío, ¿no? La van a tener. Nace de esa investigación, acción, de darse cuenta de que en realidad, habiendo recursos, ¿no? Habiendo
mucha otra gente que también ha intentado trabajar para ofrecer lo mejor, para aliviar el sufrimiento humano, especialmente el del niño y la niña. Necesitamos una integración, ¿no? Nace así en las intervenciones traumaterapéuticas y llamadas a partir de esta idea de que este cambio de paradigma, digamos, este cambio de mirada, que desgraciadamente cuando la mente funciona sanamente es porque las personas han sido suficientemente bien tratados desde la concepción para adelante. Es una constatación, ¿no? Y que cuando la mente no funciona sanamente ha ocurrido lo contrario. Entonces, el conocimiento también de como planteamos, intentamos presentar el conocimiento de este órgano tan maravilloso que tenemos, que es el cerebro y el sistema nervioso, que es el órgano de la gran plasticidad, ¿no es cierto?, la neuroplasticidad, que es el órgano de una gran capacidad autoorganizativa a partir de relaciones interpersonales. Bueno, la base de la intervención traumaterapéutica es lo que planteabas tú también, digamos, que es la relación interpersonal basada, digamos, en el afecto, en la empatía y la mentalización, que son los recursos básicos fundamentales para establecer una relación terapéutica, ¿no? Una relación terapéutica reparadora. Porque como los malos tratos y los traumas que producen malos tratos es totalmente la antítesis de lo que es una relación terapéutica o una relación traumaterapéutica. Lo otro que hemos trabajado mucho, no yo solo, sino que Marjorie, y además se fueron agregando muchos compañeros y compañeras que nos hicieron confianza a la locura de formarse con nosotros, aunque que fueron nuestros cobayos, digamos, nuestros conejillos de India, en el año 2001, cuando empezamos a tratar de transmitir todo lo que habíamos aprendido y todo lo que hacíamos, ¿no es cierto? El otro elemento importante es que la intervención traumaterapéutica tiene que ser neurosecuencial, es decir, lo que planteamos recién. Neurosecuencial significa que respete, ¿no es cierto?, el proceso a través del cual se va formando la personalidad, ¿no? Se va formando la personalidad a partir del neurodesarrollo, de la estructura cerebral y del sistema nervioso. Entonces, la idea de buscar intervenciones para de alguna manera reparar, ¿no es cierto?, cada uno de los tratos, ¿no sé?, que de alguna manera se desarrollen de una forma secuencial, ¿no?, que son el tronco cerebral, el sistema del cerebro emocional, el lóbulo prefrontal, la corteza cerebral, por un lado, que se desarrollen de esa manera. Primero hay tronco cerebral, ¿no? El recién nacido nace con tronco cerebral, tiene que estar formado, si no se muere, ¿no? Y si no, se va a una incubadora, ¿no es cierto?, para que termine de desarrollarse. El sistema límbico el cerebro emocional de ya preformado, se termina de formar hasta los 4 años. Los lóbulos, la corteza prefrontal también está preformada, ¿no? Y la corteza cerebral es la que se desarrolla posteriormente. Por lo tanto, la intervención traumaterapéutica tiene que tomar en cuenta esa secuencia e intervenir en el daño que muchas veces es lo que se llama trauma complejo. La traumatización compleja es cuando los niños y las niñas han conocido trauma temprano, es decir, durante el embarazo, ¿no?, incluso durante la concepción. Ese es un tema interesantísimo, ¿no?, el contexto en que se produce la concepción. La concepción muchas veces es el resultado de un acto violento, ¿no?, de un acto no deseado, violento, donde una vez más la violencia de género está presente. La mujer es violada, y es violada, digamos, en una estructura oficializada, que es la familia, que es la pareja, ¿no es cierto?
Y a partir de ahí las cosas empiezan a ir mal. Pero la cría, ¿no? El huevo fecundado, tiene una fuerza vital para a pesar de eso, subir las trompas de falopio, a pesar de que las trompas de falopio están, digamos, en rebeldía, ¿no es cierto? Porque la madre traumatizada en el aquí y ahora, o traumatizada por su historia, tiene un trastorno del funcionamiento de las trompas de falopio, el movimiento peristáltico está desorganizado y los cilios también están desorganizados, pero así el huevo fecundado que quiere vivir va a subir las trompas de falopio, las va a escalar y se va a anidar. Y cuando va a intentar anidarse y quedarse en el nido uterino, el sistema inmunitario de la madre, mientras más traumatizada está por el aquí y ahora y por su historia de vida, más se va a amplificar el sistema inmunitario y más posibilidad existe de que intente expulsar ese huevo fecundado. El huevo fecundado se va a quedar de todas maneras ahí. Qué maravilloso es. Y ese niño va a nacer, y va a nacer en condiciones adversas. Y a pesar de las condiciones adversas, va a desarrollar una serie de estrategias para resistir a esas condiciones adversas y que esas formas de resistencia, desgraciadamente, a veces se le pone la etiqueta de trastorno psicopatológico. No son trastornos psicopatológicos, son formas de resistencia a un entorno interpersonal que es inútil. Entonces, cuando uno incorpora esas ideas, esos conocimientos, en el trabajo reparador, uno lo incorpora también. Y entonces la traumaterapia, ¿no es cierto?, es secuencial, ¿no? Es decir, uno trabaja 3 bloques. El primer bloque es el bloque 1, que es el bloque de la conexión social y de entregar instrumentos, elementos, ¿no? Buscar formas de ayudar que el niño pueda autorregularse, ¿no? Que el niño desde muy pequeñito no ha podido regularse porque no ha tenido dolor. Ustedes saben que el cerebro de un niño, de un recién nacido y de un niño pequeño se regula gracias al cerebro del adulto, ¿no? Ningún niño nace con un sistema, desgraciadamente, de autocontrol. La regulación es el resultado de la interacción, ¿no es cierto?, del cerebro del adulto. Y eso no lo ha tenido, y si no lo ha tenido, hay que proporcionarlo a partir de una conexión social a través de lo que llamamos un apego terapéutico. Ese es el bloque 1. El bloque 2 es el empoderamiento, o sea, hay que de alguna manera hacer todo lo necesario para que el niño y la niña, ¿no? Y me emocionó mucho verlo, su trabajo con Mamadou, ¿no es cierto?, que el niño y la niña se sienta con el suficiente apoyo para empoderarse en su propio proceso, participando de su propia recuperación, ¿no? Pero no porque, y sobre todo porque no está solo, porque hay alguien que lo va a acompañar. Y ese proceso de empoderamiento va acompañado con el tercer bloque, que es el bloque de la integración resiliente, que es la forma en cómo todas esas experiencias adversas que están en la memoria amigdaliana y también en la memoria del hipocampo, todo eso van a ser parte de la biografía, ¿no? Pues son parte de la historia de vida, ¿no es cierto? Van a ser de alguna manera integradas y de alguna manera resueltas a través, digamos, del diálogo del trabajo traumaterapéutico, ¿no es cierto? Y entonces son 3 bloques, ¿no? 3 bloques y una buena base, y la buena base es la relación terapéutica. Pero la buena base es también la mejora de las condiciones de vida, ¿no es cierto? Y que es un gran desafío la mejora de las condiciones de vida. Y en eso el paradigma de la resiliencia nos ha ayudado mucho. Entonces hay intervenciones traumaterapéuticas, por un lado, ¿no es cierto?, que son las que adhieren a todo lo que estoy diciendo, y hay otras son tratamientos traumaterapéuticos sistémicos, en el cual se integrará el trabajo del psiquiatra, la psiquiatra o del médico, digamos, que va a proporcionar psicofármacos para el bloque 1, ¿no es cierto?, que lo van a apoyar al chiquillo o la chiquilla dañada para el bloque 2, para que se empodere, para que crea que es posible, que puede,
¿no es cierto? Y a veces también el tratamiento psicofarmacológico va a acompañarlo para que pueda integrar las atrocidades que le ha tocado vivir sin que esas atrocidades le determinen su vida, digamos, ¿no? Y las puede integrar, que las puede escribir, y el arte terapia también ha sido muy interesante. Lo que tú has planteado, digamos, la arte terapia es un instrumento maravilloso para poder integrar las atrocidades del pasado. No se trata de olvidar, no se puede olvidar, ojalá se pudiera olvidar todo eso. No se puede olvidar, hay que reintegrarla, digamos, como parte de tu biografía, pero como experiencias que ya pasaron, ¿no? La integración resiliente del bloque T tiene mucho que ver. Cada bloque tiene una cantidad enorme de técnicas, hay como 200, 300 técnicas. Algunas las hemos producido nosotros, el equipo, otras las hemos pirateado de todas las escuelas posibles. No, de los cognitivos conductuales tienen técnicas maravillosas, digamos, para el tema de la regulación. Los gestálticos también tienen para trabajar sobre las emociones. Bueno, todas las técnicas son útiles, digamos, ¿no? Son útiles. Lo interesante es que son técnicas. Lo importante es el proceso a través del cual el niño y la niña va a modificar su vivencia de sí mismo, ¿no es cierto? Y su relación con los demás. Esa es la famosa traumaterapia sistémica. Ilusamente pensábamos al principio que en el caso de la psicotraumaterapia, ¿no? Que es, se me había olvidado un factor, que es psicofarmacología, psicoterapia, traumaterapéutica, ¿no? Con el bloque 1, 2 y 3. Y lo tercero que se me había olvidado es el trabajo sobre el contexto, sobre el medio. Trabajo con los padres, con las madres, con la familia, con la escuela. Mira, encontrarse con una escuela como esta, esto nos facilita mucho el trabajo, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer una alianza, vamos a hacer un trabajo en red con ellos. Porque ¿no? A veces cuesta mucho hacer un trabajo en red, pero si uno se encuentra con una escuela como es la que ella presentó, donde el sujeto fundamental de su intervención es el niño y la niña, y sobre todo el niño y la niña que tiene experiencias, que ha conocido experiencias adversas, es un lujo el trabajar sobre el medio. O sea, no puede haber intervención traumaterapéutica si tú no consideras por lo menos esos 3 niveles de intervención. Por supuesto, el sujeto principal es el niño o la niña, el joven, el adulto, que ha sufrido lo que ha sufrido y por lo tanto expresa o denuncia lo que le ha pasado, lo que le han hecho, o sus condiciones de vida a través de su sintomatología. Después, evidentemente, el trabajar con el contorno, con el contexto es muy importante, ¿no? Y el contexto más importante para un niño y una niña, ¿quién es? Es la parentalidad, es el cuidador, es la cuidadora. No necesariamente la que te parió, la que te dio la vida o el que fecundó a la que te dio la vida, no necesariamente. Ojalá que sea así, porque tampoco vamos vamos a estigmatizar, vamos a discriminar. Si se les ayuda muchas veces al padre y a la madre, si se le acompaña con ternura, amor, empatía y mentalización, van a poder modificarse. Luego, el milagro lo hemos visto mucho más con mujeres, con madres que con padres. La neurobiología le ha dado mucho más recursos a las mujeres, digamos, para cuidar a sus crías. Eso no es machismo, eso es una realidad neurocientífica, ¿no? ¿Verdad? Si no fuéramos las mujeres, la especie humana se habría extinguido. Si no fuera por la neurobiología, la mujer, la especie humana ya no existiría hace mucho tiempo, ya con las atrocidades que se han cometido, ¿no? Tiene una neurobiología, tiene neurohormonas como la oxitocina que son maravillosas. Ustedes son oxitocínicas y por eso que estos ambientes son oxitocínicos. Estar con ella uno se siente aquí terriblemente querido, cuidado, ¿no? Se preocupan a cada rato de mí, cómo me siento, si dormí bien, si dormí mal, digamos así, ¿no? Etcétera, ¿no? Me encanta, yo me dejo llevar, ¿no? Que me cuiden, ¿no? Pero yo también soy capaz de cuidar
cuidar, sí, cuando toca, tenemos nosotros neurotransmisores para cuidar. Tenemos vasopresina, tenemos un poquito de oxitocina, producimos dopamina, producimos serotonina, así que no, eso es excusa de que las cuidadoras son las mujeres, eso es parte del patriarcado, ¿no? Los hombres somos capaces de cuidar, pero no tenemos cojones para muchas cosas, ¿no es cierto? Pero no cojones para cuidar, porque hay que tener muchos cojones para cuidar a sus crías y para cuidar a los demás. Y después cuando toca cuidar a los ancianos, cuando cuidar a nuestros padres que se demencian o que, ¿no es cierto? Hay que tener, ¿no es cierto? Hay que ser muy macho, digamos, muy masculino para implicarse en esos cuidados. Eso es la traumaterapia, es un movimiento. Ahora es un movimiento que se llama el movimiento apego. Hay un blog que se llama el blog de los buenos tratos, el blog de la red apega. Son 600 profesionales que hemos podido formar o que se han formado. Es un movimiento en España, es un movimiento en América Latina, en Hispanoamérica. No estamos solos, no estamos... ¿no? Es un movimiento que se ha construido, es un movimiento que se reúne cada 2 años en las conversaciones en Donosti, digamos, donde invitamos a gente que nunca pensamos que iban a venir, de esta gente que son los popes, digamos, en determinados temas, ¿no es cierto? Y bueno, se les explica de que los tipos en vez de cobrar $10,000 por venir como... Los yanquis cuando cobran, ¿no es cierto? Van a aceptar que les paguemos 1.500 euros por una jornada. ¿Por qué? Claro, porque entienden cuál es el sentido de nuestro trabajo. Entonces, eso es el movimiento apega, es el famoso movimiento apega, que es el que intenta, digamos, producir un cambio importante en la forma en que se atiende. Por supuesto que me gusta mucho hablar de eso, pero de ahora me voy a callar. La estupidocracia sistémica está presente en todas partes. Y les recomiendo, acá de sacar un libro, no me acuerdo el nombre, acá el Gediza, donde publican nuestros libros, ahora, hay uno que sacó un libro que es maravilloso, se llama La estupidocracia sistémica. Pero leerlo es un placer. O sea, el tipo sabe con mucho humor y con mucha creatividad expresar todo lo que uno constata, digamos, en el mundo en que está viviendo. La estupidocracia sistémica, que no es la violencia represiva que uno conoció, sino que es una especie de violencia que reprime subliminalmente. Es decir, que te jodan, pero te joden para que estés contento y les agradezcas que te están jodiendo, ¿no? Y eso es el rol que juegan, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales es un instrumento maravilloso para ejercer esta estupidocracia sistémica. Ha sido un placer estar en esta mesa redonda, ha sido un placer estar aquí y ha sido muy buena idea el Berudi de acortar sus días que estaba en Santo Domingo, que me invitaron, voy a dar clase a una universidad en Santo Domingo y después me invitaron a pasar unos días de vacaciones y yo lo acorté para venir a estar con ustedes. Y si andaba un poquito medio adormilado, tiene que ver que estoy un poquito todavía con el jet lag. Pero bueno, lo he pasado muy bien y se lo agradezco profundamente a ustedes, a la organizadora y a todos los que nos han escuchado. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Yo quería abrir un poco el debate, ya que es una mesa de integración, ¿no?, de orientaciones y de miradas. El tema un poco también de la coordinación, ¿no?, a veces entre recursos, entre instituciones, porque nosotros, por ejemplo, en Santander, uno de los problemas en los que más nos encontramos a la hora de intervenir con adolescentes es esa coordinación entre servicios sociales y sanidad, ¿no? Como muchas veces ves niños que están viviendo en condiciones complicadas, que están generando ingresos continuados, que no permiten, pues un poco
que tengan unas condiciones de vida adecuadas para salir un poco de esa situación donde están. Y como tienen patología mental, pues no los ingresan en los centros de servicios sociales porque dicen que es nuestro. Y nosotros un poco lo que vemos es que para que dejen de tener eso también necesitan vivir en otras condiciones. Y el problema es que mientras están ingresados, no sé cómo hay, que bueno, también pregunto un poco, es una pregunta al resto de la gente que está aquí, se dedica a esto, hasta que no salen del ingreso, servicios sociales no les valora, con lo cual la cosa se ralentiza, no vienen a valorarles al hospital, o sea, hay que esperar a que salgan para volver al mismo sitio y que luego empiecen a intervenir. Entonces la burocracia se alarga tanto que a veces llegan a los 18 años, estamos avisando de esto y hemos tenido casos muy dramáticos donde llevábamos avisando y avisando y han acabado con un suicidio consumado, ¿no? Entonces, ¿cómo tenéis esto solucionado? ¿Tenéis vuestra propia red de centros? ¿Cómo os coordináis? Quería preguntar un poquito y también al público. Bueno, si el público, tengan cuidado conmigo, mira que espacio que hay, yo lo utilizo para, ¿no? Porque claro, es decir, yo tengo el privilegio de pertenecer a una generación que se formó en la medicina comunitaria y trabajar con psicólogos, trabajadores sociales que se formaron en el trabajo social comunitario y en la psicología comunitaria. Entonces eso es un privilegio donde esto no era un problema, esto era una metodología de intervención que después se modernizó y se llamó trabajar en red social, por supuesto. Bueno, los yanquis siempre, digamos, inventan, bueno, es que ustedes se dan cuenta que yo y los yanquis no nos llevamos bien, ¿no? Entonces, bueno, ellos inventaron el trabajo en red, ¿no? El trabajo en red. Pero claro, el trabajo en red, claro que es fundamental. Saben ustedes que la metáfora es maravillosa porque trabajar en red significa mejorar la conexión entre los diferentes profesionales que pertenecen a diferentes servicios en función del interés superior del paciente o de la paciente. Pues no solamente eso, es un factor fundamental del autocuidado. No, por eso que se utiliza la metáfora de la red de los trapecistas. O sea, cuando tú trabajas en red, tienes menos posibilidad de tener burnout, de tener el síndrome de Ikema, ¿no? Pero es complicado porque como lo decíamos recién, no sé qué piensan las compañeras, pero es complicado porque el modelo dominante es el individualismo, ¿no? El modelo dominante es el modelo mercado, el modelo que te valoriza a ti como un individuo y que borra que somos personas. Y las personas son interdependientes y necesitan a otras personas para todo, digamos, incluso, y sobre todo cuando se trata de que sea así una profesión. Por lo tanto, hay que hacer una redefinición del trabajo en redes. El trabajo en redes es esto, es vincularse, es vincularse entre personas, ¿no? El trabajo en red, vincularse entre instituciones sería lo ideal, ¿no? Pero es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo. El trabajo en red... Sí, lo hemos conseguido. El modelo integrativo, que trabajamos juntos en el mismo espacio, pero con servicios sociales... Claro, porque, claro, entonces ahí nos queda una alternativa que es ir a buscar a la persona, porque buenas personas hay en todas partes. Ir a buscar a la persona es una relación interpersonal, es un trabajo subversivo, es un trabajo detrás de incluso a veces medio guerrillero, clandestino, por decir así, ¿no? Detrás de la estupidez de los jefes, ¿no? Y es porque se trata justamente de buenas personas, las encontraremos en todos los servicios, y esa es la alternativa en estos momentos. El trabajar en red significa, digamos, oye, hagamos algo por esta persona, tú la conoces, yo la conozco, tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no es cierto? Ahora me toca a mí pedirte ayuda, mañana te toca a ti pedirme ayuda, y hacemos una especie de, ¿cómo se llama?, de célula semiclandestina. Mira que los que hemos luchado contra una dictadura, ¿no? Tenemos esa especie de lenguaje, ¿no? Es una estructura semiclandestina, digamos, ¿no? Que tiene una finalidad que es el interés superior del niño, de la niña, de los pacientes, de las mujeres. Eso es lo que hacemos nosotros.
¿ah? La red no puede ser una red institucionalizada. Los políticos, los jefes de servicio hablan de red, de trabajar en red y que trabajamos en red. Son mentiras eso. Hay protocolos para trabajar en red, pero el protocolo está cargado el mundo de protocolos. La verdad, el trabajo en red es el trabajo interpersonal, es la alianza interpersonal de personas generosas dispuestas a compartir tiempo, experiencias, conocimiento en función del trabajo, digamos, concreto para sacar a un adolescente adelante, para sacar a una mujer, como la mujer boliviana que tú describías, etc. Creo yo, no pienso más en esa molécula yo que en la molécula institucional. Yo ya no pierdo el tiempo, yo te juro. Es que yo creo que las Las consejerías están separadas, incluso se hablaría de lo social es básico, porque sin lo social, quiero decir, hablamos de una mujer con 2 menores a cargo que necesita una vivienda, quiero decir, si no tienes una casa donde estar, un sitio seguro, una ayuda económica, quiero decir, es que esto es el modelo ecológico desde lo social. Si no existe, ¿cómo vas si no tienes un sitio donde dormir, si no tienes una ayuda para poder comer, para vestirte, para estar caliente? Creo que eso es básico, quiero decir que tiene que partir del modelo ecológico y lo social. Quiero decir, todo es biopsicosocial, es que no se puede separar, eso es un artificio, una cosa arbitraria. Eso es. Yo creo que allá te están... Que no, es que tienes que ir. Perdón. Muchísimas gracias, pero es que me tengo que ir. Os pido disculpas, me ha parecido una maravilla de curso. Muchas gracias. Gracias, Bea.